Buenas noches, soy Deyanira Ariza, la representante de Buscope para Colombia y Ecuador. Para mí es un placer tenerlos aquí en nuestra primera conferencia de este año. Otros puntos de vista en la reprogramación del ADN. Vamos a estar con el doctor Luis Carlos Uribe, doctor en Medicina y Cirugía de la Fundación Juan N. Corpas y médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal de la Fundación Juan N. Corpas. También estaremos con el doctor Alexander Muñoz, psicólogo Universidad Nacional, y que también ha sido un gran usuario de los equipos MARS 3. Pues bienvenidos a esta conferencia. Primero voy a pasar una presentación en PowerPoint, chiquita, cortica, de algo que me encontré y espero que a la gente que está viendo o usando la plantilla de la reprogramación del ADN pueda usarla. Está perfecto, lo estamos viendo muy bien, doctor. Adelante. Gracias. Entonces, vuelvo y repito, esto es para hablar cortico, sustancioso sobre complementando el programa del ADN. Nosotros hicimos el programa y me encontré una señora, esta señora es alemana y ella escribe esto, que alguna vez has sentido como si no estuvieras a la altura de tu potencial o has sentido un breve destello de genialidad que tienes dentro de ti, pero no sabes cómo acceder a él regularmente. La clave está en el ADN. ¡Tan! Entonces, ahí habla un poquito sobre la estructura de la doble hélice, cómo se hace, algunos que son prodigio, cómo nosotros podemos llegar a ser iguales, por ejemplo, a Deyanira, al doctor Muñoz, nosotros los humanos podemos acceder algún día a llegar allá. La activación del ADN sugiere la idea de que hay una plantilla de ADN adicional, que ya lo habíamos visto, que no es lo del ADN basura. ¿Y cómo se puede llegar a esto? Aquí hay algo que es interesante, que es la reparación musical del ADN y la frecuencia 528 Hz, que nosotros la podemos montar en el equipo o la podemos encriptar, llamémoslo así, para solucionar todo. Lo interesante de toda esta cháchara es que la señora empezó a trabajar con la reprogramación con su familia y como no veía que adelantaba mucho, empezó a preparar cada una de las plantillas de las 30 que hay de la reprogramación del ADN en medicamento. Entonces lo ponía o en agua o en globulitos y nosotros podríamos, el que quiera podría hacer lo mismo. Es hartísimo pasarlo en el equipo ya a plantillas individuales, porque son 30 y cada una larguísima, pero bueno, se puede hacer eso. Esa era una cosa que quería comentarles. Otra cosa que quería comentarles es sobre una plantilla que, voy a decir Pacífico, me la copié, que se llama balance fisiológico. Esto lo tengo en otro equipo que se llama Energetics Core, y salieron 2.137 ítems para hacer una valoración desde el punto de vista médico de toda la parte bioquímica del organismo. Aquí faltó abrir uno. Células nucleares que pueden molestar al DNA o dañar el DNA. Cambios en el maquillaje del cromosoma, cambios en el código genético, enfermedades autoinmunes, en fin, tiene muchísimas cosas. En odontología tiene también mucho, en imbalance cerebral, imbalance de órganos, etcétera, etcétera. El que la quiera, igual, con mucho gusto, creo que ya la tiene completa Deyanira, entonces en ese caso se la pueden pedir a Deyanira. Entonces, esas eran las dos cositas que tenía para comentarles antes de la charla. Esta charla, que es la primera que vamos a conversar hoy, empieza con una serie de preguntas
de física que uno empieza a hacerse, y yo por lo menos, y que a veces no me deja dormir, como si uno pone una de arroz por 2 de agua, y qué pasa si le pone 2,5. Son unas preguntas muy complicadas de la física que molestan. Esta es específicamente sobre un resorte, y la pregunta es si es que los resortes tienen memoria, porque él recupera su forma. Está el fundamento teórico, por cual él empieza a cambiar de forma, y esta es la fórmula matemática acerca del resorte. Siendo un objeto inanimado, ¿por qué él se devuelve? ¿Qué lo hace tener memoria? ¿Cómo así que puede tener memoria? Y empezamos hablando con Thomas Young en el Reino Unido, 1773 a 1829, y a principios del 20, este señor que empieza a trabajar con la piedra Rosetta, una cosa ya de Arabia, de los países árabes donde encuentran esta piedra Rosetta, y como Ptolomeo y no sé qué más cosas. Bueno, una serie de cosas, pero lo interesante es cuando hace el experimento de la doble rendija. En el experimento de la doble rendija, él llega a encontrar la dualidad onda-corpúsculo, una característica de la mecánica cuántica. Y actualmente se considera que es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas. Y cómo las partículas, cómo pueden comportarse como ondas o como partículas, o viceversa. El experimento de la doble rendija, un fotón se comportará como una onda o como una partícula dependiendo del montaje experimental. Y siguen, y aquí van a encontrar muchísimo sobre este tipo de experimentos. Aquí vemos pues cómo él va en partículas y cómo al final en el fondo quedan marcadas estas dos cosas. O aquí ya como es como onda marca unas 7 cosas. Lo interesante es que encuentran que si un observador está acá, cambia el experimento. Pero si vamos más allá, voy a abrir un pequeño paréntesis. Algún día hablando con el doctor Muñoz me recomendó a un amigo de él, un físico, amigo del doctor Muñoz, que yo creí que era de la India. El tipo es de origen árabe, pero nace en Holanda. Y este señor me empieza a rayar la cabeza porque empieza a cambiar muchos conceptos de la física de hoy. Este es un experimento del borrador cuántico. Establece que cuando se toman medidas para determinar por cuál de las dos rendijas pasará un fotón, el fotón no puede interferir consigo mismo. Y el fotón cambia regresando el tiempo para efectuar la marca. Es un poquito complicado, pero es un principio de la física discutido. El experimento de Wheeler de la doble rendija, los objetos físicos tienen una naturaleza dual, ya lo vimos, onda o partícula, y la segunda consiste en el hecho que el observarlos hacen que actúen de una manera o de otra. Pero aquí lo interesante es que el observador determina lo que va a pasar, pero también el observador en ese momento cambia. Entonces no es simplemente que yo como observador voy a determinar algo, sino que como observador yo también cambio. Yo no, algunos pueden que lo recuerden, otros no, pero hablamos de cuando entra un elemento en un sistema y hablamos del input y el output, que el elemento entra en el sistema, el elemento cambia el sistema, y cuando sale del sistema cambiado. Bueno, el experimento sigue aquí como lo hacen, entonces con canicas, y las respuestas 2 franjas corresponden a que las canicas atravesaron y dieron esa imagen. Ahora, supongamos que estamos en una piscina llena de agua y generamos unas olas, y las olas atraviesan 2 ranuras que llegan a la última placa, pues la respuesta es en franjas verticales de diferente intensidad, y esto los físicos lo llamaron un patrón de interferencia. Esta parte de acá es donde se va formando este patrón de interferencia. Pues bien,
Descendamos ahora al mundo cuántico y lancemos unos electrones. Sin embargo, la lógica diría pues que va a pasar lo mismo y no. La interpretación nos dice que el electrón se lanza y recoge como una partícula, pero se propaga como una onda. Es decir, que el electrón está distribuido o superpuesto. O sea, que en términos más precisos diríamos que hay un colapso de la función de onda, porque hay un patrón de interferencia. Ese es como empieza a complicarse la vida. Aquí esta parte es muy chévere porque dice que al tratar de observar el sistema hemos actuado sobre él, obligando a nuestro lector a comportarse como una partícula. Y abajo ya podemos decir, Neil Bohr decía que ya no somos meramente observadores de lo que medimos, sino que también somos actores. Entonces, el observador cambia las cosas, pero se cambia a sí mismo también. Y esto, en otras palabras, es que cuando nosotros atendemos a alguien, no solamente lo vamos a cambiar a él, sino que también nos estamos cambiando nosotros. Bueno, esto es cuando la gente dice, bueno, pero eso de que regresa al pasado o al futuro puede que no sea. Puede parecer que es lo mismo, pero la interpretación de la realidad y la realidad misma son dos cosas muy diferentes. Este es el señor Wheeler, esto es de la ortodoxia, Werner Heisenberg, y su principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es muy interesante para lo que nosotros hacemos, porque es imposible conocer al mismo tiempo todas las propiedades de nuestra partícula. No sabemos, no podemos saber el sitio donde se encuentra y a qué velocidad va. Entonces nosotros podemos saber o su velocidad o dónde está. Las dos cosas al tiempo no se pueden tener. Eso tengámoslo allá guardado en la memoria porque va a ser muy interesante. Es imposible medir de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula. Eso no se puede hacer. Esta es la señora onda partícula que dice hoy tengo buena onda. El principio de incertidumbre, de hecho, la variación energía-tiempo del principio de incertidumbre da lugar a uno de los elementos más sorprendentes y contrarios a la intuición de la realidad, la idea de que los pares virtuales de partículas pueden entrar y salir de la existencia. Si nosotros tenemos un electrón girando alrededor de un núcleo, ese electrón de pronto desaparece. No sabemos si es que pasó a un mundo paralelo o dónde está. Eso quiere decir que la realidad no es continua, la realidad es intermitente. Por eso podríamos decir, en el caso del electrón, está, no está, está, no está. Pero esa intermitencia realmente produce o está dentro de una vibración, una pregunta. Nuestros deseos modifican la realidad, inclusive a través del tiempo, donde se infiere que una decisión del presente determinará un suceso del pasado. Esto es medio fuerte. La vida es una eterna última vez, la realidad es energética y sigue el pensamiento, y la frase que hemos repetido siempre, que la materia es a la energía, lo que la información es a la conciencia. Esta parte del principio, pues voy a dar una pequeña explicación tonta, pero yo voy a ir a entrar al cine y resulta que llego y ya no hay boletas. Pero la persona que entró antes que yo, se le cayó un coso encima de la cabeza y se la tuvieron que llevar para la clínica y me dice la señora, pero mire, sobró esa boleta. Yo estaba en el presente y la señora ya estaba en el pasado y todo este cuento era del pasado. Yo ya no podía entrar al cine. Sin embargo, sucedió algo que hace que un suceso pueda determinar en el pasado algo del futuro. Es un ejemplo tonto, pero sirve. Esto es lo de los campos morfogenéticos, que lo interesante de los campos morfogenéticos es que solamente llevan información, no energía, y son susceptibles de atravesar el espacio-tiempo sin pérdida alguna de intensidad. Son campos no físicos. Y es lo que nosotros podemos hacer en los tratamientos a distancia. No necesitamos que la persona esté al lado. El señor Sheldrake.
esta parte del holograma es uno de los campos donde me envainó el doctor Muñoz. Cuando nosotros estamos mirando un árbol, vemos el árbol verde, pero ese verde en realidad es que él es verde o sin embargo es que es el color que el árbol manifiesta porque las otras gamas de colores el árbol las absorbió y solo dejó por fuera el verde. El color que muestra es su autoafirmación de especie frente al ambiente que lo rodea. Por tanto, ¿cuál es la realidad? ¿El verde o la fracción que representa por el resto de radiación del espectro que sigue viviendo? Actualmente los físicos se preguntan que el mundo que llamamos real es algo concreto, tal como se nos presenta, por el contrario es la percepción holográfica de un gran corte de partículas elementales que ordenan ante la inferencia humana. Cuando nosotros los vemos, ellos empiezan a ordenarse. Y se hacen estas preguntas. No conozco, no tengo conciencia del fenómeno, luego no existe, solo existe cuando lo percibo el mundo es real o solo es mi mundo real. Mi mundo real es solamente mi presente. En cada instante de mi presente se encuentra la profundidad de la eternidad. Puedo inmovilizar e intemporalizar ese mi instante y si es así, puedo tomar conciencia de la eternidad. Esto no las hice yo. Son preguntas que cuya respuesta parecen ser altamente complejas y en los años 30 del siglo pasado, Einstein, Rosen, Podolsky afrontan este problema escribiendo: no cabe esperar ninguna definición mínimamente razonable de la realidad que nos rodea. El rol de la conciencia del observador en la creación de la realidad cuántica se presenta como uno de los grandes retos de la física actual. Estos señores, ante estos hechos, Capra de la Universidad de California proponen una interpretación intuitiva, metafísica y mística de la esencia de la naturaleza. Bohr, que es uno de los físicos más grandes que ha tenido la humanidad, al exponer el constructor atómico y por ello ser nombrado caballero en el Reino Unido, elige como escudo de su blasón el esquema del yin y el yang, o sea, de los contrarios. Tiene que existir los contrarios en todo momento de la eternidad de nosotros, de la vida. Y Schrödinger, tras sus investigaciones, acuérdense, Schrödinger es el del gato de Schrödinger, de la paradoja del gato de Schrödinger, que puede estar vivo o muerto a la vez. Acaba dando un amplio crédito a la religión budista y la física de Newton ya nos permitía entender la existencia de este problema. Sin embargo, es la física cuántica la que nos puede dar algunas respuestas. ¿Por qué digo física y salud? Porque pueden comportar como partículas en un momento y ondas en el siguiente o en el anterior y existen en un espacio y tiempo y no reconocen el presente. Saltan del pasado al futuro y a la inversa. Que no hay ningún elemento que exista en un lugar y en un tiempo determinado. A través del diagrama de Feynman abajo, en la parte de abajo de la física, se pueden hacer unos gráficos para seguir las trayectorias de las partículas en un momento antes de la coalición o en los coalicionadores de partículas. El átomo newtoniano, el átomo cuántico, como lo conocemos hoy. Conciencia y negantropía. El equipo de científicos de Francia y Canadá han presentado una solución intrigante al problema de la conciencia. Los investigadores postulan que la conciencia es simplemente el resultado de que el cerebro intenta maximizar su contenido de información. En otras palabras, la conciencia emerge porque los cerebros, al contrario de todo lo demás que va hacia la entropía, a mí, para grabarme la palabra entropía, me imagino entropel, en desorden. Se esfuerza por avanzar hacia un estado de alta negantropía, o sea que empieza a ordenarse. Esta diapositiva es interesante porque el 4% de lo que vemos, lo vemos como materia, el 23% como materia oscura y el 73% de energía oscura. Entonces, acordémonos que estamos hablando 4% y 23%. Y vamos a hablar del éter. El éter anteriormente era lo que los antiguos decían que llenaba todo el vacío. Aquí hay una pequeña explicación, que el pez necesita del agua
para poder moverse. Si un pez quiere ir de un sitio a otro, necesita el agua, la voz necesita el aire y la luz necesita un medio para propagarse. ¿Y dónde está ese medio? ¿Cuál es ese medio si estamos hablando de que en el espacio lo que hay es vacío? Mis átomos flotan en el éter, se unen a los tuyos y estamos interconectados. Por eso funcionan estas terapias a distancia. La oración es combinar la fuerza de la mente con las emociones, intención más atención. De esta forma se genera una vibración en el éter. En el interior de la evolución, el interior evoluciona dependiendo de su percepción del exterior. El éter tiene dos formas, el yin y el yang, la expansión, la contracción, los contrarios. El 23%, o sea, entre comillas, lo que antes era el éter, hoy en día, hasta ahora no, hasta hace unos días lo llamaban materia oscura. Sigamos, bueno, esto no vale la... nosotros hablamos de los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, pero entró otro estado, que es el estado plasmático. El estado plasmático de la materia se presenta, por ejemplo, en el Sol. El Sol es en sí mismo un plasma gigantesco lleno de átomos de hidrógeno y helio, que por las altísimas temperaturas ha perdido sus electrones. Pero el éter puede ser la materia oscura. El éter es la fuerza que fluye constantemente desde las profundidades uniendo a la creación. Aparece en espacios huecos del cuerpo humano, incluido el centro, la columna, las venas, las arterias, los nervios, los órganos internos. Y yo soy positivo en la cabeza, neutro en el ombligo o el sacro y el arco plantar de los pies. Perdón un momento, estoy haciendo una puerta. Cerré la puerta y sigo. El éter es una sustancia extremadamente ligera que ocupa todos los espacios vacíos como un plasma. En las ciencias ocultas, el éter atrae y favorece el pensamiento mágico y todo lo relacionado con la espiritualidad y el misticismo. Éter, el quinto y más sutil de los elementos. Esto en la medicina ayurvédica hablan mucho del éter. En los dedos de la mano el pulgar corresponde al éter, el que sigue el dedo índice corresponde al aire, el dedo medio del corazón corresponde al fuego, el dedo anular corresponde al agua y el dedo meñique corresponde a la tierra. Y por eso ellos hacen unos mudras donde es bata, pita y capa, donde se van uniendo de 3 en 3, o se hace el mudra tutipotencial, que es uniendo todos los días, o el mudra de negación, que hace ser pistola, o el de elevar el dedo pulgar diciendo que está bien o que estamos de acuerdo. Aquí saqué un poquito lo de la luz, porque es que la luz, hasta ahora los físicos no saben exactamente cómo viaja, porque no es como el pescado, no tiene el agua como el pescado, no tiene el aire como nosotros, sin embargo está en el vacío y se transporta supremamente rápido. Entonces se habla de las moléculas que oscilan y viajan como moléculas en ese vacío que puede ser el éter. Los conceptos del agua, de la medicina ayurvédica, esto que me fascinó. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Le contestan, bueno, las pirámides se construyeron antes de Isaac Newton inventara la gravedad, por lo que el peso de las pirámides no era un problema. Sí, es una parte facilísima, pero uno de tonto que no piensa en eso. Bueno, el universo entero se comunica, ya esto lo habíamos visto, a la conciencia, a la información, a la energía, a la materia, y vuelve de la Tierra otra vez, de la materia, a la energía, a la información, a la conciencia universal. Eso corresponde a los sistemas de aprendizaje. El éter era el alma del mundo, los chamanes indios y brujos, todos hablan del éter y esa parte era chévere. Los dioses antiguos, que posiblemente muchos de ellos eran extraterrestres que venían, a ellos sí les gustaba el éter y pedían que las personas rezaran en ciertas cosas, ciertos movimientos litúrgicos, porque para ellos el éter, que en este caso era materia oscura, tenía gran cantidad de energía. Entonces para ellos sí servía mucho el éter. Esto era lo de los mudras en la parte de abajo, el pulgar tiene como elemento el éter, el índice representa el aire, el corazón, el dedo medio, etc.
el quinto estado de la materia. Aquí yo quedé un poquito desconcertado, porque este señor Bobson ha publicado una investigación en la que teorizaba que la información tiene masa y que todas las partículas elementales, los bloques de construcción más pequeños conocidos en el universo, almacenan información sobre sí mismo de forma similar a como los humanos tienen ADN. Y él dice que él puede hacer un experimento en un colisionador de partículas. No encontré mucho de este señor Melvin Bobson, ¿sí? Algunos datos, pero no hay mucho de él, de quién es este físico. Y él dice que el experimento que puede hacer es en un colisionador de partículas, donde colisionan las partículas, colisionador de partículas, donde las mandan una partícula de materia antimateria, se anulan, pero ¿dónde quedó el resto? ¿Dónde quedó la parte que sobró de esa explosión? Entonces, él dice que va a hacer ese experimento y va a cambiar esta parte de la información. Bueno, este era, o es, yo lo pasé alguna vez, de los pollitos, unos pollitos. Un pollito cuando nace, lo que esté más cerca, él cree que es la mamá. Entonces, si una persona pasa caminando en el momento, al día de nacer o algo, y el pollito se va siguiendo porque cree que es la mamá. Y aquí ponen unos pollitos en una caja y ponen un robot que se mueve aleatoriamente dentro de la caja, y de pronto los pollitos empiezan a llamar al que creen que es la mamá, y el robot le responde al llamado de los pollitos. Por lo menos es interesante verlo. De este señor, bueno, ya lo conocemos como Carlos Castañeda. Carlos César Salvador Arana nadie tiene ni idea, pero Carlos Castañeda sí. Lo otro que yo no sabía era que era peruano. Pero los libros de él son muy interesantes porque logran despertarnos a una nueva realidad que nos obliga a replantear nuestra mirada sobre los pilares básicos de la ciencia positiva, que aunque no debemos negar que le debemos todos los avances tecnológicos actuales, del positivismo a ultranza ha sido el causante del absoluto racionalismo que nos ha caracterizado como occidentales. Por eso cuando uno habla de esto, de un programa de recomponer el ADN y de 13, y que es que entonces eso viene de Lemuria, pues la gente dice, este señor está medio chifladito de ejemplo. Aquí está el doctor Muñoz me mandó a verlo y queda uno embobado con este señor. El señor se llama Nassim Haramein. El señor Nassim nace en Ginebra, Suiza, ya desarrollada las bases de una teoría, pero le pasa una cosa que la gente critica mucho. Nosotros, nuestras sociedades son bastante cerrados, y este señor no es físico de escuela. Entonces él desde los 9 años está haciendo las bases de la teoría hiperdimensional unificada de la materia y la energía, que más tarde se llamaría el universo holofractográfico. Pero al señor, como no tiene el título que le podría dar una universidad, le sacaban la lengua. El señor une con una señora, una vieja de apellido Rauscher, y con ella sacan ya unas leyes, y ya la comunidad científica dice, bueno, este tipo no tiene, pero sabe mucho más que nosotros. Él se define como un místico, afirma que la espiritualidad es la física que todavía no conocemos, y que el universo evoluciona desde las intuiciones, que lo que nos conecta a todos y hace que todos seamos uno es el vacío. Y aquí empieza a entrar en esa teoría del universo holofractográfico, que es la teoría de la unificación conocida como la métrica Haramein-Rauscher, y es una nueva. Rauscher es como el cocinero que sale aquí en la televisión. La ecuación del campo de Einstein es la ecuación fundamental de la teoría de la relatividad general y describe la cura del espacio-tiempo en función de la densidad de la materia, la energía, la presión, representa la potencial, la energía. Ya, aquí está la representación del universo holofractográfico.
él dice que un ser vivo se multiplica de una sola célula, y eso lo sabemos. Recordemos que con una sola célula pudieron sacar a la oveja Dolly. Eso se puede hacer. Hoy en día se está trabajando mucho sobre células madre. Y cada sustancia es una multiplicación de una sola molécula, y todo tiene que ver con todo, porque el universo es nada más que multiplicación de un solo punto. También cabe destacar su ley escalar universal de la materia organizada. Y la genialidad de este señor es responder por qué todo está moviéndose, desde el giro del electrón a por qué los planetas, las estrellas y las galaxias giran constantemente, y dónde sacan la energía para hacerlo. Oyendo todas estas charlas del señor Nassim, en una charla que lo traducen en la Argentina, está en español, hablaba sobre un tema actual. Esto es un comentario al lado, sobre el calentamiento global, y decía pues que en lo que está en la Tierra nosotros podemos llegar a influir, pero que los planetas se están acercando mucho, y al acercarse en el universo empiezan a calentar también esta Tierra, este planeta. Y él dice que por eso Elon Musk y estos ricos están viendo la forma de tener cohetes y unas naves para poderse ir de acá. Que él también está trabajando en eso, pero en un sistema antigravedad, porque él no cree que podamos viajar a las velocidades que se necesitan con los métodos de propulsión actual. Bueno, ese era un comentario. Los agujeros negros, que definitivamente no se sabía qué eran. En este momento hay un agujero negro que está tragando una estrella joven, y parece que va a dar mucha información. El universo es fractal, y el suizo de origen árabe argumenta que toda la creación, yo decía que era hindú o indio, hindú es la religión, que era indio, que toda la creación se puede explicar desde la figura del tetaedro, es decir, la pirámide, en este caso, de base triangular, y dos tetraedros unidos, el masculino y el femenino, el yin y el yang, los contrarios, ¿sí? La estrella de David, en fin, y empieza a meternos en el cuento de la geometría sagrada. Esto es complicadito, pero es más o menos una pequeña resumen de la relatividad, del espacio-tiempo, los agujeros negros, como este señor dice que todo es un constante feedback de información, y ustedes están hechos de átomos que están comunicados con el resto de los átomos del universo. Así que absorber la información y la irradia, lo que hablábamos hace un momento, cómo podemos comunicarnos con todos, con el universo, en fin, podemos hacer muchas cosas. Esto es interesante porque es la energía del punto cero, ya habíamos hablado con ella en otra charla, que es la energía más baja de un sistema mecanocuántico, puede ser. Pero en el fondo, la energía del punto cero es la energía del equilibrio, de ese equilibrio, de ese yin-yang. Esto de la geometría sagrada, a mí siempre me llamó la atención porque se llamaba así, yo me imaginaba una cosa rarísima. No, es que cuando iban a construir una iglesia o estos monumentos ya en la Edad Media, empezaron a buscar unas formas geométricas. Entonces, con esas formas geométricas y a llegar al toroide o a estas figuras toroidales, y a encontrar el número phi, el número sagrado, encontraban que estaban en las iglesias y en estas formas. Entonces dijeron llamar la geometría sagrada, ahora la están cambiando un poquito a geometría sustentable. Esta es interesante, esta frase. Antes de arrancar con las explicaciones, es importante recordar que estamos habitando un universo semiótico, o sea, que este mundo está construido en base a procesos de significación. ¿Qué quiere decir? Que estamos elaborando significados con base en estructuras, códigos, símbolos y lenguajes. Por ejemplo, la naturaleza tiene su lenguaje propio, que es el geométrico.
Bueno, ya vemos el caracol, la forma del caracol, cómo se da, o el brócoli, o, bueno, diferentes formas. El número de Fibonacci, o el número sagrado, el 1.61803. Aquí siguen hablando de geometría sagrada. Todo esto lo van a tener ustedes, solo si lo quieren. Pues, si les llama la atención, solo es decirle a Deyanira que se los comparta. El tetaedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, pues son las figuras básicas, más, más la esfera, el círculo, el punto y los espirales. Esto es cómo se forma el toroide o el toro, cómo es esa representación, cómo una estructura va dando eso. Este es simpático. Cuando se realiza una terapia con geometría sagrada o geometría sustentable, se crea una figura primordial, que es el TOX. Traducido, este es el ser que ara para sembrar estrellas. Se me hizo lindísimo, lindísimo el TOX. Entonces se le puede montar al Marx una serie de figuras para poder trabajar con geometría, igual que trabajamos con colores, con algunos sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, los que tenemos ahí, o con inclusive las frecuencias del Royal Riff. El tejido, bueno, esto es de la espalda de Planck, pero esto es más para poder entender la ley de la relatividad. La información y la energía se pueden convertir mutuamente entre sí. Entonces, materia e información, información y conciencia. Entonces, podemos ir intercalando las cuatro. Esto sigue siendo la espalda de Planck. El espacio es un fractal de holograma. Todo esto es de el Chateau Nassim. La materia, la masa y la energía, la información, conclusiones. Tú eres el mundo. Al estar entretejidos en la tela del mundo, también lo es el mundo tejido en la tela de tu ser como holograma. Eres la humanidad. Como somos parte de la humanidad es parte de nosotros. Saber que eres el mundo, que eres humanidad, es tener verdadera compasión y actuar desde este conocimiento, o sea, desde la compasión, es ser moral en el sentido más profundo de la palabra. Yuriko Geneku Kimura es un filósofo. Entonces, pues dice esto. Ahora sí vamos a entrar en el tema, va a ser cortiquitico, ya eché la cháchara harta. Pero vamos a ver un poquito la frecuencia delta de 0,4 ciclos y algunas de estas frecuencias teta. Esto es el sueño profundo, reparador, pero también es los niños. Los niños llegan hasta esta frecuencia, vamos madurando y esto es un adulto ya furioso. ¿Qué tiene de simpático esto? El niño, como va con esa frecuencia hasta lenta, el día es larguísimo. Nosotros, como vamos así de rápido, el tiempo no nos alcanza. El mundo se nos va acortando. Esto es lo que vamos a hablar hoy en un poquito de Bruce Lipton, sobre el ADN. Quiero mostrar algo porque en estos días me llamaba la atención que hablaban en Colombia sobre racismo y resulta que todos venimos del noroeste del África, donde nace el primero, hace 72.000 años. Entonces, si todos venimos del África, pues no nos la demos de mucho blanco, todos somos café con leche. Y esta parte es interesante porque dice el señor Bruce Lipton que el cuerpo, tenemos en nuestro cuerpo unas células embriónicas que reemplazan las que van muriendo. Yo por la noche me reparo. Cada vez que me acuesto a dormir, mi organismo repara. Nadie sabe por qué él dice voy a hacer hoy 10 células musculares, 15 células gástricas, nadie sabe, pero él las hace y las manda para donde se necesita. Si nosotros metemos en una caja de Petri una célula, más tarde habrá 10 y eso pasa a mórula y en fin, va creciendo para formar un cuerpo de otro ser, en este caso pues un ser humano. Y finalmente al cabo de unas semanas van 30.000 células genéticamente iguales.
Pero esas células las colocamos en 3 cajitas de Petri, que son unas cajas que le ponen con un medio de cultivo, y se ponen con medios de cultivo diferentes. Son el mismo grupo de células sacado de la misma persona. Células grasa, por ejemplo, que hoy se usan mucho para regenerar tejidos, para crear células madre. Y en una caja de Petri podemos agar, en la otra cajita ponemos agar sangre y en la otra agar chocolate. Estoy hablando de medios de cultivo. Y resulta que siendo las mismas células, teniendo los mismos genes, teniendo todo igual, unas se vuelven músculo, otras se vuelven hueso y otras grasa, por ejemplo. O sea que encontramos que las células están respondiendo al entorno donde están. La apoptosis celular es la muerte celular programada. Y para la muerte celular ellas tienen, yo no sé, yo creo que la última película que vi era Las mariposas de Charlie Chaplin, que era del cine mudo. Pero cuando uno entraba a cine con la boleta, le cortaban un pedacito a la boleta que era la contraseña. La apoptosis es igual, las telómeras y una enzima que se llama telomerasa hace que las células del cuerpo, excepto las de la sangre, una célula de grasa, volvamos a ponerla, se reproduce una vez, otra vez, otra vez, y cuando lleva cierto número de reproducciones, gracias a las telómeras, ella hace la apoptosis, que es la muerte celular programada, se mete en su ataúd y chao. Esto les explico para los que saben, pues me perdonarán, los que no saben, para que entiendan un poquito qué pasa con un tumor. Un tumor, y sobre todo los malignos, empieza a reproducirse y pierde la opción de apoptosis. Entonces no se muere y entonces se sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Y se reproduce tantas veces que empieza a degenerarse y ya no es la misma célula grasa, sino es una célula grasosa, guácala y tal. Entonces, es interesante porque nosotros podemos trabajar sobre la apoptosis en los procesos de cáncer, tratar de que regrese la apoptosis a un proceso canceroso. Bueno, y explican pues por qué se vuelve dañina, etc. Entonces dice el señor que el cuerpo humano es una caja de Petri cubierta con piel, con 50 trillones de células, y que no son los genes los que cambian las condiciones que nos enferman, sino el medio de cultivo que llamamos sangre. Él lo llama sangre, pero vamos a ver un poquito más adelante que a medida que cambia la química, cambia la genética, y ahí entramos en el campo de la epigenética. Y el control genético no solamente está en las células de la sangre, sino en los químicos que cambian la sangre. ¿Y cuáles son esos químicos? Pues es la forma en que yo me expreso. Yo puedo expresar genéticamente una cosa. El estudio de los cambios heredables, bueno, esto es lo de la epigenética. La mitosis de 2 células hijas son idénticas, la meiosis, las 4 células resultan con diferentes genéticas, las células diploides, haploides, eucariota, y eso es el tipo de células y de división celular, y en lo de eucariota si tiene núcleo o no tiene núcleo. Esto es para entender la palabra se expresa, cómo se expresa la información que hay en los genes. Estoy en una cosa, chao. Bueno, perdonen. La marca de epigenética son como una señal o letreros que indican a la maquinaria celular de producción de proteínas dónde estacionarse y cómo vamos a ir cambiando. Este es cómo modificaron estos señores, Waterland y Hirtele, en el 2003 en unos ratones que eran gorditos y pelinegros o pelaje oscuro, sí. Y al modificarle el grupo hidroxilo, ellos se volvieron delgaditos y rubios. Entonces, solamente cambiando la alimentación, que ustedes pueden hacer lo mismo. Claro que solo el que tenga el gen agouti, el que no lo tenga no puede hacer ese cambio, pero podrían ser monos y ofiazules y delgaditos, quitar la barriga, etc. Es el conjunto de los genes y la información genética que conforman un individuo de cualquier especie. El fenotipo es la expresión física. Entonces tenemos el genotipo
el fenotipo. La información, aquí están los neurotransmisores que nos cambian, la adrenalina, la dopamina, el glutamato, en fin, muchas cosas. Hay que tener en cuenta que la glutamina, el glutamato monosódico, perdón, es lo que le echan a la comida china, que envicia y la vuelve muy rica, al arroz chino. Le echan glutamato monosódico, pero es tóxico. Pero es bueno porque es un excitador del sistema nervioso central. Mire usted, la dopamina es, la hay en muchas cosas, el chocolate tiene dopamina, la adrenalina es artica más bien. Claro que necesita, hay que tener, tomarse unos sustos de vez en cuando para liberar adrenalina. Pero ahí ahora el doctor Muñoz posiblemente toque un poquito del tema. ¿Y cómo nos entran a nosotros toda esta información? A través de los ojos. Veo una imagen que me asusta. El señor Bruce Lipton habla del tigre dientes de sable. Entonces yo lo veo y me estreso y libero mucha adrenalina y entonces esa adrenalina empieza a cambiarme. Pero esto se vuelve interesante cuando nosotros entendemos que cuando yo tengo una liberación grande de adrenalina por tiempo sostenido, y hablamos de tiempo sostenido de 72 horas. Si yo tengo más de 72 horas, entro en un proceso de lucha, huida. Esto es un dato que lo había pasado antes, es una cirugía de rodilla en unos pacientes, lo dividen en 3 grupos, y al cabo de 7 años, a los que operaron de verdad, a los que solamente hicieron limpieza o a los que solamente le hicieron la herida, estaban iguales, estaban exactamente iguales. Bien, se habían mejorado los 3. Como vivimos en el miedo las 24 horas, 90% de las enfermedades se presentan por estrés, de vivir en el miedo. El sistema suprarrenal activa el sistema nervioso de lucha-huida. Y las reacciones de lucha-huida es un mecanismo automático de supervivencia. Yo pongo un ejemplo que sin querer ofender a nadie y antes podía ser válido y posiblemente no. Anteriormente, por lo menos en Colombia, las peluquerías de mujeres eran, los peluqueros eran gay en su gran mayoría, y el peluquero gay no tenía ningún problema, pero de pronto se hizo un examen y le dijeron, usted tiene SIDA, y a los 2 días se moría. Mientras a él no le dijeron que tenía SIDA, no pasaba nada. ¿Pero por qué no pasaba nada? Porque cuando yo entro en lucha-huida, cierro algunos de los sistemas que no voy a necesitar para luchar o para huir. Por ejemplo, mi piel se pone blanca porque la sangre no va a estar en la piel, sino en los músculos donde voy a necesitar. Yo paro mi sistema reproductivo, ¿quién va a pensar en reproducirse en ese momento? O el sistema digestivo, aunque a algunos les puede dar diarrea, pero en general yo paro los sistemas y me reparo cuando llegue a la cueva. Así es como debía funcionar. Pero ¿qué pasa si a mí me llegan con el diagnóstico de cáncer o el diagnóstico de SIDA? Bueno, hoy ya no tanto de SIDA, pero dejemos solamente el diagnóstico de cáncer. Yo pienso que me voy a morir. Entonces entro en lucha-huida. ¿Y qué pasa en ese momento? Paralizo mi sistema de reparación. Ya no me voy a reparar. Porque por el susto, por entrar en lucha-huida, activé otros sistemas para luchar, huir, y desactivé mi sistema de reparación. Entonces, eso nos sirve para saber que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con una explicación muy amplia, y tranquilizar mucho a las personas. Alguna vez algún médico decía que lo que él hacía era entretener al paciente mientras la naturaleza lo curaba. Puede ser, puede tener algo de valor. La psiconeuroinmunoendocrinología, como la parte mental, más la parte del sistema nervioso, más el sistema inmune, más el sistema endocrino, responden al unísono. Hammer, padre de la psiconeuroinmunoendocrinología. El sistema inmune utiliza mucha energía, y por eso cuando nos enfermamos estamos restiados de energía. Al estresarnos entramos en el sistema lucha-huida, bueno, eso ya lo vimos.
no somos controlados por los genes, somos controlados por las hormonas, pero las hormonas, ¿por qué son controlados? Por nuestros sistemas de apreciación de la vida. Recordemos que las enfermedades autoinmunes son las enfermedades del autorreconocimiento, en el que yo no me veo como soy. Normalmente nos levantamos y nos miramos en un espejo y nos lavamos los dientes, o nos peinamos, o nos afeitamos, porque queremos parecer el que creemos que somos. Pero hay personas que se miran en el espejo de la vida y no se reconocen. Entonces no es solamente la parte física, inmunológica, sino la parte de cómo nos vemos. Y aquí ya termino mi cuento y todo se lo dejamos al querido doctor Muñoz. Doctor Uribe, como siempre, muchísimas gracias por todo esto. Efectivamente, lo que el doctor Uribe les comentó, las diapositivas las vamos a compartir, la plantilla que él también me compartió también la tendremos disponible. Entonces, bueno, por ahora démosle paso al doctor. No sé, doctor Uribe, si nos quiere decir algo más de despedida. No, señorita, que el que esté interesado que pida las diapositivas, las mire y, y las compartimos para que comenten. Igual dije cuando se hizo el programa ese del DNA que la idea de eso está abierto, eso no tiene ninguna limitación en el sentido que si alguien quiere cambiar algo, lo cambie. Yo me encontré unos horrores de ortografía que los cambié, encontré que había cosas repetidas y lo fui cambiando, pero cuando quieran charlar de eso, podemos charlar. Bueno. Sí, claro que sí. Doctor Uribe, muchísimas gracias. Bueno, dejémosle paso al doctor Alexander Muñoz, porque si no se nos alarga más el tema. Y yo creo que los que quieran tengan preguntas, déjenmelos en el chat, vaya dejándomelos y se los vamos dando al doctor Uribe para que nos las pueda responder, si no es ahora, más tarde. Entonces, doctor Alexander Muñoz, bienvenido. Bueno, primero, muy buenas noches. Hacía ratico no conversábamos sobre este tema, que me parece bien importante. No voy a repetir lo que el maestro nos estaba comunicando, sino que voy a mostrarles una plantilla que trabaja con lo que plantea Kisori Hire en el libro de la programación del ADN. En el libro 2, ella en el libro 1 trabaja más el tema de la dualidad de las intenciones, pero en el libro 2 trabaja sobre la esencia, es decir, la esencia de las intenciones. Esta plantilla la he utilizado durante bastante tiempo para dar un seguimiento pues puntual a lo que normalmente nombramos como las emociones, que yo lo llamo más lo político para no confundirlo con lo emocional. Lo político hace más referencia al problema del espíritu que al problema de las emociones. Entonces vamos a mirarlo más de manera práctica. Si al final nos quedan unos tiempecillos, les dejo ahí unos tips teóricos importantes, pero voy a centrarme más en la programación en el dispositivo de la Mars 3, ¿sí? Estos son comerciales que espero que pronto nos veamos en una conferencia de un día o un trabajo más práctico que nos permita entender la experiencia subjetiva del matema, que es un tema desarrollado o profundizado a través de el encuentro con el campo de la física holofractográfica de Nassim Haramein, que es lo que estaba hablando el doctor Uribe en ciertas partes, así muy breves. En este gráfico ponemos en la izquierda la realidad y en la derecha el matema. Y los numeritos nos indican esos momentos fundamentales de la existencia en que atravesamos la realidad, ¿sí? Y en determinado momento llegamos a este centro, que es el 10, ¿sí? El 1, 0,
que es la experiencia con el vacío eh, como el éter del espacio, como el movimiento browniano de la unidad fundamental del universo. Cuando la vida nos da la opción de entrar en el vacío y conocer su poder, entonces conocemos lo que Kisori Haer llama el poder del vacío o el poder del libre albedrío. Nosotros normalmente no reconocemos el poder del libre albedrío porque vivimos muy alienados en la realidad. Entonces, el libre albedrío, el poder del cero, el poder del absoluto, hace cero la realidad. Cuando tenemos la opción de tener el cero de la realidad y conocemos el libre albedrío, podemos volver a construir otra realidad o en libertad transitar la estrategia del matema, es decir, construir la conciencia de que somos uno con el universo. Un ejemplo un poquito harto, pero es solo un ejemplo didáctico pedagógico. Nosotros, cuando estuvimos en pandemia, se nos contrajo la realidad, ¿sí? Y ahora que la vaina volvió a ser normal, entonces construimos una cosa que llaman normalidad, o sea, otra realidad sobre casi que los mismos parámetros. Algunos de pronto podrán estar construyendo una estrategia de pensamiento diferente que lo lleve por la línea del matema. Esto es muy extenso, solo es un comercial, ¿sí? Lo que quiero mostrarles técnicamente es que el transitar el matema implica una experiencia que en física la conocemos como transducción de la realidad. Es decir, debemos poco a poco aprender a transducir el éter o las oscilaciones del vacío. Ese aprendizaje es práctico, no puede ser teórico. Y ese es el tema fundamental cuando hablamos o lo que los que trabajan en la reprogramación del ADN llaman la intención. Entonces, aquí en tenemos el campo del real, o sea, el 1, este 1, que son las frecuencias vibracionales y el afecto. El afecto no lo confundimos con emociones. El campo 2 son las traducciones del vacío, de las oscilaciones del vacío, en pensamiento o campos simbólicos y emoción. El 3 es la realidad subjetiva, eso que nosotros vivimos como realidad. Y el cuarto, que es el que me interesa fundamentalmente aquí, es el deseo, este. Entonces, ¿por qué me interesa el deseo y por qué vamos a profundizar ahí? Porque hablamos de la dualidad de las intenciones. Y una intención tiene 4 componentes. Bueno, no se los dibujé aquí. Esto está atravesado por un plano, ¿sí? En el cual está el plano material, el plano emocional, el plano mental y la vibración causal espiritual. Entonces el deseo, hay deseo material, deseo emocional, deseo mental, deseo espiritual. Hay 4 dimensiones vibratorias del deseo y hay su componente consciente, es decir, el componente consciente es lo que habla como lenguaje, como palabra, y un componente inconsciente que puede ser inconsciente reprimido en el sentido de Lacan o de Freud, o un inconsciente energético más allá del inconsciente reprimido, al cual también podemos acceder. Y muchas veces el inconsciente reprimido no nos deja acceder a ese 99% de ese inconsciente, llamémoslo así, de éter o de fluctuaciones del vacío. También este es un tema muy extenso, no vamos a profundizar, solo les doy aquí unos brochazos. Para que entremos ahora sí en la pregunta, es decir, ¿cuál es lo que vamos a resolver o qué es lo que nosotros nos resolvemos cuando vamos a una consulta o a un espacio terapéutico de palabra?
eso es importante, la alineación de la intención de, digamos, el médico o el curador, alinear la intención que tiene con la intención que tiene, llamémoslo así, el cliente, el paciente o aquel que desea la curación. Entonces, la primera pregunta fundamental es ¿dónde tengo o dónde tengo las desequilibrios principales en el deseo? En cómo el deseo se encuentra en desequilibrio, ¿sí? Entonces, lo importante a entender es la libertad del deseo. Es decir, tenemos libertad en el deseo. El problema es cuando se nos atrapa, ¿sí? Ese, ese instante, ¿sí? De libertad del deseo. Entonces, ¿qué tenemos? En el deseo hay esfuerzo, frustración y esperanza, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un caso, un seguimiento de una persona que posee mucha ansiedad y algunas que conocemos como adicciones al videojuego, a marihuana, sustancias, ¿sí? Y aquí entonces está medido para esa persona, es un hombre joven, intelectual, estudiante, piloso, ¿sí? En dónde están sus mayores desequilibrios frente al deseo. Entonces, aquí dice, o lo que medimos aquí es el esfuerzo, la frustración y la esperanza en el plano emocional, el plano mental, el plano material y el espiritual. Para este caso particular, él dice que realiza un esfuerzo muy grande en el plano espiritual, dice 86% de desequilibrio, y realiza un esfuerzo muy grande en el plano material. Eso le genera desequilibrio en los otros. Eso es importante porque esa es la pregunta fundamental por esto que llamamos el deseo. O sea, cuando formulo una intención, lo que está en juego es mi deseo en los 4 planos. Y entonces lo que hacemos con estas plantillas es ir primero clarificando en dónde estamos, o sea, cómo está el deseo en esos 4 planos. El primer momento del encuentro con la descodificación o con la reprogramación del ADN puede pasar un tanto inconsciente. Cuando el paciente llega en crisis, en una depresión muy profunda, eh, le interesa en esencia es suspender o suprimir el síntoma. Y entonces el primer paso puede ser formular una intención desconociendo el poder de las oscilaciones del vacío y a nadie le interesaría en un primer momento saber desde dónde viene el poder de la intención. Entonces se plantean 2 preguntas. Dice, elijo conectar con el poder del vacío a pesar de no saber cómo. Aquí es importante porque es elegir una intención, un objetivo, elegir llegar a él a pesar de desconocer el cómo. Entonces, no es solo el pensamiento positivo, es decir, si puedo, si lo voy a lograr, esto sí es, sino que elijo llegar a esta meta a pesar de todas las imposibilidades que están en mi existencia, ¿sí? Eso es muy, muy importante en la primera etapa de este proceso, que se pueda formular la intención a pesar de. Entonces, estas 2 preguntas, ¿sí?, en la persona operan de la siguiente manera. Para él está en desequilibrio mm, formular la intención desconociendo el poder de las oscilaciones del vacío o el poder del libre albedrío. Eso quiere decir que para esta persona no le es fácil poder formular su intención sin tener conciencia del lugar de su poder. Y eso lo bloquea, ¿sí?
Entonces, aunque puede formular, o sea, dice ahí, elijo conectar el poder del vacío a pesar de no saber cómo, ¿sí? Lo bloquea, ¿sí? El no poder, mm, el desconocer el poder del vacío. Y eso se ve mucho cuando está en sus consultas, que intenta que eso se explicite en palabras. Y no, cuando no lo logra, entonces pues se muestra esta situación. Esta plantilla fue tomada con el paciente ayer, más o menos. Sí, ayer. Está muy actual para que tengan, lo tengan presente. El momento 2, ¿sí? Es poder localizar el deseo más íntimo o primigenio. Todos de alguna manera hemos en algún momento estado siendo uno con el éter, uno con las oscilaciones del vacío, y ese deseo más íntimo es conectar con el éxtasis del instante. No confundir éxtasis con placer, no confundir éxtasis con goce, ¿sí? Sino el éxtasis del instante se vive en el momento que somos uno con las oscilaciones del vacío. Ese deseo para algunos es muy importante y lo han buscado a lo largo de la existencia o de las diversas existencias, y para otros en esta existencia no es tan importante, ¿sí? Las preguntas que se programan al amar son: ¿aún deseo conectar con el éxtasis del instante? ¿Conozco el libre albedrío de conectar o no con el éxtasis del instante? Esto es muy importante. No estamos obligados a estar en éxtasis. El éxtasis es un tema de libertad, de libre albedrío. Se le pregunta si conoce el poder del libre albedrío, si reconoce la frustración de conectar con el éxtasis del instante. Esta pregunta surge para los buscadores de la vida espiritual, aquellos que viven meditando, buscando a Dios y que no lo logran. Entonces aparece mucha frustración al conectar con el éxtasis del instante. Y aparece entonces también esperanzas, frustración y esperanza de conectar con el éxtasis, de encontrar el cielo, ¿sí? Y aparece una tristeza profunda por la desconexión con el éxtasis. En el pulmón, ustedes, la mayoría son terapeutas, saben que se maneja la melancolía. Ahí ustedes pueden encontrar esa tristeza profunda de haberse desconectado del éxtasis del instante. Eso es muy importante en el campo terapéutico práctico para aquellas personas que tienen ciertas depresiones que no responden a nada, y solo cuando encuentran que es la depresión más profunda, más allá de la pérdida de la pareja, más allá de la pérdida de la mamá, más allá de la pérdida del carro, es esa desconexión del éxtasis del instante. Eso es muy, muy importante en ciertos momentos, poder tener esa pregunta clara. En el caso que estamos viendo, ustedes ven, dice: ¿aún deseo conectar con el éxtasis del instante? Este muchacho no le interesa, ¿sí? En el plano de la mente, por lo menos tiene 91% de desequilibrio, ¿sí? ¿Aún sostengo la esperanza de conectar con el éxtasis del instante? Tampoco, ¿sí? Ni lo desea ni tiene esperanzas. ¿Conozco el poder del libre albedrío? Pues si no le interesa la primera, no le van a interesar estas, ¿sí? ¿Existe tristeza profunda por la desconexión con el éxtasis del instante? No. O sea, todavía no ha sentido esa tristeza profunda, entonces no hay un deseo, un íntimo deseo que lo impulse, ¿sí?, a crear una intención consciente de cura profunda, ¿sí? Miren lo importante que es este tema de la reprogramación del ADN, pero que más poderoso es que ustedes a través del dispositivo pueden crear la pregunta y ya pueden anticipar qué deben reprogramar o ir ajustando en la programación
para la persona. ¿Cuál es el tercer momento? El tercer momento es reconocer los eventos de la existencia como elegidos en libertad, entre otros. La autora plantea que si usted a los 3 años, 4 años, recibió un abuso sexual, ¿sí? Y en medio de esa desesperanza y en medio de ese dolor, eligió a partir de ahí tener un cáncer, generar una depresión, también tenía otras opciones que al instante de un evento tenemos varias opciones, que obviamente si es un evento traumático escogemos generalmente las peores, ¿sí? Entonces, reconocer que los eventos de la existencia son elegidos en libertad es muy importante, es fundamental. Porque aunque puedan ser malos, en un momento de la existencia nos podemos volver a ellos y activar las otras opciones que teníamos en ese mismo instante. Aquí aparece otra pregunta que es si tengo culpa de mis propias creaciones. Este es un obstáculo muy grande en la curación. La culpa por las cosas, entre comillas, malas que hacemos en la vida. Entonces esa culpa hace que nos vayamos que nuestro ADN se vaya cargando de información cada vez más compleja. Entonces, para el caso que estamos viendo, están las dos en equilibrio, ¿sí? Comprende perfectamente que tiene varias posibilidades y él lo expresa claramente, ¿sí? De que tiene la posibilidad de curarse o de seguir en lo que viene, ¿sí? Y que no tiene culpa por las cosas que hasta el momento ha creado, o sea, no tiene culpa por estar en una adicción a los videojuegos, no tiene culpa frente a eso, eso le da una potencialidad porque precisamente el desequilibrio, como lo vimos más adelante, está en una pregunta por el plano espiritual. O sea, su frustración fundamental está en el plano del espíritu. Por más de que lo intentemos curar acá en otros planos, hasta que no resuelva eso, no le va a interesar. 4. El cuarto momento es reconocer que todo existe con simultaneidad, ¿sí? Reconocer que existe simultáneamente lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, la rendición y la determinación, el sí y el no, es muy importante. Porque si sabemos que es simultáneo, sabemos que podemos escoger cualquiera de las dos u otras, ¿sí? Por eso preguntamos, en ocasiones decimos sí a posibilidades que no nos convienen, ¿sí? Aquí se pregunta, aun cuando hemos realizado acciones nocivas o poco adecuadas, podemos realizar otras sin anular la anterior. Es decir, si en un momento de la vida elegimos una situación tóxica para nosotros, ¿sí? Ahora podemos elegir otra alternativa a pesar de tener esa situación tóxica permanente, ¿sí? Dice, aun cuando tengamos la tendencia a cargar sobre nuestros hombros con el sufrimiento de los demás, podemos realizar otra elección sin anular la anterior. La otra pregunta es, ¿me encuentro en disposición de volver al momento que realicé elecciones nocivas o que ya no resultan adecuadas y elegir una nueva, haciendo coexistir conjuntamente la información inherente a ambas actitudes? Volver al momento en que efectivamente elegimos adoptar viejas actitudes que ya nos resultan adecuadas y elegir una nueva, haciendo coexistir conjuntamente la información inherente a ambas actitudes. Esto también es muy importante, es reconocer que existe simultaneidad. Para el caso que estamos revisando, ¿sí? Me encuentro en disposición de volver al momento que realicé elecciones nocivas o que ya no resultan adecuadas y elegir una nueva, haciendo coexistir conjuntamente la información inherente a ambas. Responde que no, aunque las conoce, pero no está dispuesto aún a hacerlas, a elegir una nueva condición.
Volver al momento en que efectivamente elegimos adoptar viejas actitudes que ya no resultan adecuadas y elegir una nueva, haciendo coexistir, esa ya la miramos, ¿sí? Haciendo coexistir conjuntamente la información inherente a ambas actitudes. ¿Mm? Esas dos las tienen desequilibrio, ¿sí? Y son, digamos, muy importantes para que comprendan cómo trabaja esto en el campo de lo práctico. 5. Todos los hechos y situaciones existen en un estado latente como posibilidades. Eso es importante también comprenderlo dentro de este campo. Entonces las preguntas son, cuando declaro mi intención, declaro al universo que elijo vivir de una determinada manera y que es una posibilidad concreta entre las diversas opciones cuánticas ofrecidas. Todos los hechos y situaciones existen en un estado latente en forma de posibilidades y no se vuelven reales hasta que son elegidas. ¿Mm? Esa conciencia es muy fundamental que la vayamos adquiriendo en el trabajo, pues, como terapeutas y pues para la vida práctica también. En este caso, lo que estamos viendo, ninguna de las dos está en desequilibrio porque para él esas cosas están claras, ¿sí? Y desde ese lugar, pues no tendría dificultad. El momento 6 es reconocer la coexistencia de elecciones negativas y positivas que nos refuerza lo que vimos en el 4, ¿sí? Reconocer los momentos que nos encontramos en una encrucijada y que realizamos elecciones utilizando el poder de nuestro libre albedrío basados en programas de la infancia que se activan automáticamente o en otros programas inconscientes. Entonces, reconocer, ¿sí? Que cuando estamos en encrucijadas o en crisis, podemos, digamos, nuestra libre elección puede tomar programas de la infancia que nos generan, pues, bloqueos. Encuentro patrones inconscientes que me conducen a tomar las mismas decisiones improductivas de forma repetitiva, de generación en generación. Este es el tema de la frustración y la esperanza. Nuestros patrones de frustración los tomamos generalmente de la infancia y esos patrones de frustración los intentamos liberar con fuerza de voluntad, es decir, con esfuerzo, con lucha. Cuando nos frustramos en la lucha, entonces creamos una esperanza y esa esperanza solo se alimenta de la frustración, ¿sí? Lo que hacemos aquí es tomar conciencia, o en este punto, ¿sí? Es que hagamos conciencia de esas elecciones donde hubieron frustración y esperanza para que podamos trascender o mandarle una información al cromosoma diferente, armonizada con el éxtasis del instante, ¿sí? Dice, la armonización con las oscilaciones del vacío en libertad es el estado que nos permite mantener nuestra elección negativa inicial y hacerla coexistir con la elección nueva más positiva. Esto nos limpia de la culpa frente a las elecciones negativas que hemos tomado en un determinado momento de la existencia. Este es el seguimiento, ¿sí? ¿Reconozco los momentos en que realizamos determinadas elecciones? No, en el plano emocional tiene el 100% de desequilibrio, no está dispuesto porque habrá mucho dolor o habrá muchas cosas por que no quiere trascender ahí y entonces no está dispuesto este paciente a reconocer esos momentos en que hizo tales elecciones entre comillas negativas, ¿sí? Reconozco los momentos en que nos encontramos en una encrucijada y que realizamos elecciones utilizando el poder de nuestro libre albedrío. También en el plano emocional plantea el 96% de desequilibrio que nos ratifica la anterior pregunta, ¿sí? El 7. El 7 es el momento de reconocer en el cotidiano existir la conexión con el éxtasis del instante.
Para poder reprogramar el ADN tenemos que cambiar la pregunta sobre la que estamos parados. Nosotros estamos parados en una realidad que pregunta por el quién soy yo, es decir, está plantado en una cosa que llamamos la identidad, que se fundamenta en la voluntad de poder. Si queremos alinearnos con las oscilaciones del vacío, debemos permanentemente practicar la meditación del dónde estoy, no el quién soy, sino el dónde estoy. Esa es la meditación que nos permite no proyectarnos al futuro, sino estar en el éxtasis del instante. Cuando preguntamos por el quién soy, porque Occidente hace más la pregunta por el quién soy para avanzar, ¿sí?, en el tiempo, en el desarrollo, y olvida entonces el instante, o sea, la pregunta por el dónde estoy, por el ser ahí, como lo plantea Heidegger, pues lo que pasa es que uno ahí lo ve filosóficamente, o sea, el ser ahí es el dónde estoy, ¿m? Es el ser en el instante, y de manera práctica es dónde estoy. Es una meditación que Osho la enseña y otros místicos, es decir, cierra los ojos, ¿sí?, se pregunta dónde estoy, los abre y mira si estaba en el mismo punto que estaba antes de cerrarlos. Si está en el mismo punto, está en la tercera dimensión y se pregunta dónde estoy en mi plano emocional, es decir, qué emoción tengo activa en ese momento, el odio, la ira, la tristeza, la serenidad, ¿sí? Y también pregunta por el pensamiento, es decir, qué pensamiento es, en dónde tengo las vibraciones de mi pensamiento. Finalmente pregunta si estás en el centro del corazón o si no estás conectado al centro de tu corazón. Pero es una práctica. Cuando digo práctica es que no es una pregunta filosófica. El dónde estoy no es una pregunta por la filosofía. En cambio, el quién soy yo sí es una pregunta más de orden filosófico, que nos lanza al futuro. Al lanzarnos al futuro, entonces se alimenta de los patrones del pasado, o sea, de nuestras frustraciones. Por eso dice, mis nuevas decisiones no se basan en frustraciones o esperanzas, sino en la conexión con el éxtasis del instante. Eso es muy importante, saber si la persona tiene o no un deseo orientado a esto. Después se le pregunta si reconoce lo que en el cotidiano existir lo conecta al éxtasis del instante. Entonces, para el caso que hacemos, estamos viendo, dice, mis nuevas decisiones no se basan en frustraciones o esperanzas, sino en la conexión con el éxtasis del instante. Aunque no la tiene muy desequilibrada, está desequilibrada, eso quiere decir que está más basada su vida en frustraciones y esperanzas que en conectar con el éxtasis del instante. En términos de la física holofractográfica, el instante es poder entender o comprender que el cuerpo no es un discontinuo con el éter, o sea, el éter y el cuerpo bioenergético, que es de lo que más nos habló mm, el doctor Uribe, no son discontinuos. Esa no discontinuidad es la experiencia del instante. Sin embargo, nosotros, por no tener libertad en el deseo, por no comprender la libertad del deseo, dividimos el cuerpo físico y la mente. Es decir, eso de que cuerpo y alma, todo es una división innecesaria. Y eso es lo que una de las tantas cosas que nos aleja del éxtasis del instante. Mm, Bien. Ahí. Esta es la plantilla, yo no sé si ya se la compartía de Yanira, ¿no? Pero ahora miramos. Y se fundamenta en lo que les estaba comentando al principio, la experiencia subjetiva del matema, ¿sí? Que parte de un momento, ese momento
antes de la preconcepción, que estamos en contacto con el éxtasis del instante, pero que cuando llegamos a la matriz empieza la primera frustración, porque ya al entrar en la matriz observamos que el deseo de la madre o de los que lo rodean ya no está en armonía con el éxtasis del instante. Algunos tienen muy buen embarazo, otros muy malo, entonces las condiciones empiezan a ser complejas desde el momento del embarazo frente al éxtasis del instante. El momento del parto es el otro gran momento de la existencia donde encontramos la frustración, nos vemos que ya no somos unidad, nos vemos fragmentados, nos vemos completamente fragmentados, desvalidos y que necesitamos de alguien que nos cuide y si no nos da la vida. A partir de ahí entonces se construye una ideal del yo, ¿sí? Se llama así, un yo ideal que aún se cree completo, ¿sí? A pesar de que pues no lo es, ¿sí? Esa, llamémoslo así, frustración del deseo ahí nos marca a partir de ahí, porque para poder subsistir necesitamos alienarnos en el deseo del adulto, en el deseo de la madre o en el deseo de la cultura. Y nos vamos olvidando del éxtasis del instante y construimos un yo. Y ese yo tiene que ir acorde a la cultura porque si no, no sobrevivimos. Sin embargo, en determinados momentos de la vida, llegamos al momento 10, donde la realidad y el yo fallan, ¿sí? Hay 3 eventos importantes en la vida donde se nos demuestra que la voluntad de poder no lo puede todo. El primero es la falla del goce sexual. En el goce sexual siempre hay una falla, nunca podemos completar el goce sexual. 2, el sentimiento no es el amor, es decir, el amor no es un sentimiento. Por tanto, la segunda frustración del humano es no poder completar el amor en el sentimiento puro. Y la tercera es la imposibilidad de dominar por voluntad de poder el amor. Nosotros no podemos llegar por voluntad al amor y entonces nos frustramos. A partir de ese encuentro es que tenemos la posibilidad de reconstruir esto que conocemos como el matema, es decir, reordenar todo el campo cuántico energético del cromosoma con una nueva información que se alinee precisamente con el éxtasis del instante. Bueno, aquí los puedo sostener toda la noche, pero quería más que todo que revisáramos este temita práctico, porque si no me queda corto. Voy a ver si me alcanzan a escuchar este pedacito. Resultado de la pérdida de esa energía fundamental en el espacio, este éter. Uno de los mejores ejemplos es la interpretación de Copenhague del experimento de la doble rendija. La interpretación de Copenhague fue planteada por primera vez por el físico Niels Bohr en 1920. Dice que una partícula cuántica no existe en un estado u otro, sino en todos los estados posibles a la vez. Solo cuando observamos su estado, una partícula cuántica se ve obligada a elegir una probabilidad. Y ese es el estado que observamos, dado que puede verse forzada a diferentes estados observables cada vez. Esto explica por qué una partícula cuántica se comporta de manera errática. Estábamos disparando partículas en una rendija y obtuvimos un resultado en el tablero donde se registraban las partículas. Pusimos 2 rendijas y obtuvimos un resultado diferente. De repente, en lugar de partículas, aparecieron ondas. Luego, intentamos poner un instrumento para tratar de averiguar qué estaba sucediendo con las partículas para producir esos resultados y obtuvimos un tercer resultado. Hubo confusión porque se pensó que de repente no sabemos si una partícula puede ser una partícula o una onda.
y cuando se miden cambian. Entonces, todo esto nos pareció muy poco usual. Ciertamente, con la pérdida del conocimiento de éter, no fue fácil explicarlo. Bueno, hay otra forma de interpretar el experimento de la doble rendija. El hecho de que si disparas una partícula en la rendija, forma pequeños puntos en el tablero como si fuera una partícula. Luego, si pones dos rendijas, hace que las ondas interactúen en el tablero como si de repente hubiera una onda. Lo más probable es que cuando mueves una partícula en un campo que actúa como un fluido, estás haciendo ondas. Entonces, por supuesto, las partículas parecen ser una partícula y una onda. Se cree que esta es una teoría que fue desarrollada por un gran físico francés, Louis de Broglie, quien también trabajó con Bohm y que Bohm también la presentó más tarde. Y de Broglie dijo, bueno, esto se puede describir como dinámica de fluidos, y se llamó teoría de la onda piloto. Y no fue hasta hace poco tiempo que se dio cuenta de que si pones pequeñas gotas de silicona en una superficie de fluido de silicona y disparas esas gotas en la ranura y pones una ranura y luego pones dos ranuras, obtendrás el mismo resultado. Al igual que un barco en el océano hace olas, cuando tienes dos rendijas, la onda pasa por la segunda rendija, interactúa con las ondas de la primera rendija y crea un patrón de interferencia. Entonces, de repente, en lugar de todo ese cortejo cuántico, puedes explicar el experimento de la doble rendija con la simple dinámica de fluidos de un éter fundamental en el espacio. La parte en la que cambia cuando haces mediciones es porque cualquier cosa que esté en ese campo de fluctuación del vacío también generará ondas. Cuando pones algo allí para realizar la medición, estás causando sensación en el campo, entonces esas ondas interactúan o interfieren con las ondas de la partícula y obtienes un tercer resultado. Y todo esto se puede explicar, incluido el túnel cuántico y todos los efectos que vemos que llevaron a la interpretación de Copenhague, se pueden explicar con la teoría de la onda piloto y el concepto de que el espacio no está vacío, está lleno. Pero para algunas personas que están en el estudio de la conciencia, tratando de comprender la conciencia y todo eso, que utilizan el experimento de la doble rendija y la interpretación de Copenhague para demostrar que la conciencia tiene un impacto en la materia, podría parecer desalentador que de repente solo fue una mala interpretación y que en realidad solo es porque es un fluido. Bueno, en realidad conduce a una mejor comprensión de cómo el conocimiento o la conciencia pueden influir en el campo, porque muestra que el campo está influenciado por todo lo que influye en todo. No es la conciencia que influye en la partícula o la partícula que influye en la conciencia, todo influye, todo lo que tienes es este campo fundamental y cuando se mueve cambia cosas, modifica cosas y produce fuerzas, produce masa y hace todas estas cosas. Y solo quiero dejar claro que no estoy hablando solo filosóficamente. Esas ecuaciones se han resuelto. Lo podemos mostrar en un experimento. Podemos mostrar que con esta nueva perspectiva, cuando reintroducimos el éter en términos de fluctuación cuántica en el vacío y resolvemos esta ecuación, comenzamos a describir, comenzamos a encontrar la base de la masa, la base de la gravedad, la base del electromagnetismo, etc. Muy bien. Quería cerrar con este comercial.
que es lo que nos contaba el doctor Uribe, que estaba un poquito trasnochado, para que comprendamos el principio fundamental de eso que llamamos la reprogramación cuántica del ADN y el porqué de estas preguntas que están en esta plantilla. Entonces, de mi lado no les quito más tiempo. Les agradezco habernos aguantado estas horas aquí. Espero poder que podamos encontrarnos en un trabajo práctico en donde podamos profundizar esto. Si no le he enviado esta plantilla, entonces la enviaré a Deyanira para que podamos ordenarnos mejor. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Sus dudas, sus inquietudes. Les quedo debiendo la parte teórica, metodológica, pues porque el doctor Uribe introdujo algunas cosas, pero no quise profundizar más ahí porque nos demoramos mucho. Bueno, no, muchísimas gracias. Entonces aprovechemos al doctor Alexander. El doctor Uribe nos tuvo que dejar, pero si tienen preguntas, pues aprovechenlo, por favor. Pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. Si tienen algún comentario, pues bien recibido. Deyanira, buenas noches. Buenas noches, Carlos Home. Qué rico tenerlo por aquí. En la parte del doctor Uribe, es muy bueno que si los que no se han leído el libro de La Matriz Divina de Greg Braden, ahí hay una muy buena información que pueden complementar todo lo que nos manifestó el doctor Uribe ahora, y sería valioso porque fortalece lo que él nos dijo y pues fortalece los conocimientos que estamos adquiriendo. Muchísimas gracias. La conferencia que hicimos en noviembre, Carlos nos compartió el archivo en PDF de la Matriz Divina. Igual lo podemos volver a compartir, no hay ningún problema. Yo estuve revisando y creo que tengo los correos de todos. Entonces, pues, ahí se los estaremos enviando. Gracias. Ok. De todas maneras, también para agradecerle y recordar que pues podemos contar con esta información cuando tú nos reenvíes el video, ¿cierto? Sí, claro, yo envío el video. Bueno, quería hacer una breve explicación para todos, para que puedan encontrar dónde pues yo generalmente mando a las personas el video de lo que se hace y también el material que me comparten. Quiero mostrarles, permítanme 2 segundos, dónde pueden encontrar la información. Entonces voy a compartirla aquí. Un segundo, voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando empiecen a ver mi pantalla, por favor. Ya. Bueno, entonces quiero contarles mi página. Es quantucare.com. O sea, aquí está quantucare.com. Si encuentran básicamente la página y le dan clic, pues simplemente pasan aquí. Aquí tengo abierta la página. Y acá, en esta página, tengo pues por un lado los productos que tenemos, que son los equipos de BruceCopen. Y también tengo la capacitación de nuestros productos. Aquí está el enlace para que se puedan inscribir a cada una de las siguientes sesiones. Y si le dan clic a este enlace que dice videos de capacitación de Mastrice Scope Cube, abre un archivo PDF donde tenemos toda la información de lo que hemos venido realizando y trabajando. Entonces está la relación de videos de usuarios. Y aquí está, por ejemplo, los que hizo el doctor Uribe el año pasado, que era reprogramación del doctor Luis Carlos Uribe, que fue cuando nos compartió su plantilla. Aquí está la segunda parte, y aquí está el material de la reprogramación del ADN. O sea, si usted le dan clic acá, voy a hacerle clic, él va a abrir otro PDF, ya se los muestro. Aquí está experiencias de uso de la doctora Adriana María López. Aquí me falta adicionar los documentos que revisamos ahí, para que puedan tener acceso y los puedan descargar. Esas son las sesiones del año pasado.
tenemos otras sesiones como son las del 2020, entonces siempre está el enlace y está la descripción. Entonces ustedes llegando a la página pueden abrir este PDF y simplemente tener acceso a la información. Material de reprogramación del ADN, entonces aquí está lo que compartimos en ese momento, donde básicamente el doctor Uribe nos habla de los 2 libros. Y aquí están los videos de la primera parte, los PDFs, texto compartido, plantilla de reprogramación del ADN, el segundo video, y cada uno de estos es un enlace. Entonces la idea es que también con los que tengamos hoy vamos a hacer algo similar, donde por un lado estaría el video y está todo el material disponible para ustedes. Entonces, por eso quería mostrarles la forma como llegan a la información. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o inquietud. No, pues agradezco mucho la participación de ustedes. Definitivamente el doctor Alexander Muñoz nos deja siempre sorprendidos con todo lo que hace. El doctor Uribe también. Definitivamente tenemos muchísima información de todo lo que ellos nos comparten. Y haremos lo mismo, o sea, tan pronto tenga el video lo pondré disponible, igual que al material que estamos hablando. Bueno, la idea es seguir con nuestras reuniones. Estamos pensando en hacerlas pues definitivamente una vez al mes, los martes. Entonces, no, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Y la idea definitivamente de aquí es seguir compartiendo información, que sigamos trabajando en equipo, en poder seguir haciendo nuevas cosas. Definitivamente el MARS 3 tiene una cantidad de herramientas que nos permiten pues colocar toda esta información, y definitivamente el doctor Alexander también nos puede, la idea es hacer un taller, eso es lo que estamos pensando con él, hacer un taller donde básicamente con el apoyo de él y del doctor Uribe poder decirles, bueno, cómo se crea la información en el MARS 3, ¿sí? Entonces, pues no, gracias por todo su tiempo y no, pues nos vemos entonces en un mes. Bueno, entonces feliz noche y muchísimas gracias. Doctor Alexander, ¿algo más? No, muchísimas gracias a todos los que aguantaron hasta este momento y esperamos sus inquietudes para volvernos a conectar. Bueno, aquí leo los mensajes que igual están viendo. Carlos, mil gracias, doctor Uribe, gracias Deyanira. Tuli Cantillo, muchas gracias Deyanira, doctor Uribe, doctor Muñoz, excelentes aportes. Bueno, pues entonces aquí seguimos compartiendo información. Entonces, feliz noche a todos y muchas gracias por acompañarnos.